fin a la serie de Conquista 360. ¿Cuánto le ha gustado el tema de Conquista 360? Mire qué coincidencia ve la vida, porque yo fui el que inicié la serie de Conquista 360 con el mensaje más allá de los muros, y hoy me ha tocado también cerrar con esta parte. Y en la primera prédica y entrega que nosotros estuvimos dando con respecto a la serie es lo siguiente, y es que yo decía que una conquista tiene que ver cuando nosotros tomamos el control de un territorio, cuando nosotros nos apoderamos de un lugar, cuando nosotros tenemos victoria en algún lugar determinado. Pero cuando nosotros agregamos la palabra 360, yo decía que el término conquista nos daba un significado aún mayor, porque quería decir que cuando decimos Conquista 360 es que Dios no solamente quiere que tú conquistes una sola área de tu vida, sino que lo que Dios quiere que tú conquistes ahora mismo sea una conquista completa, integral. O sea que Dios no solamente estaba interesado en que tú obtuvieras conquistas externas, sino que tú también pudieras conquistar internamente esas cosas que tú sabes que tienes que superar. Y yo hablaba de que en muchas ocasiones nuestras murallas no son las murallas físicas las que son más fuertes. Las murallas más fuertes son esas murallas que no se ven. Cuando hay miedo en nuestro corazón, cuando hay temor en nuestro corazón, cuando hay cobardía en nuestro corazón, cuando nosotros entendemos de que no podemos hacer algo, cuando nosotros nos descalificamos y vemos, no es a mí que Dios me quiera usar, es a otra persona que Dios quiere usar, pero no es a mí. Pero cuando vencemos nuestras murallas internas, nos damos cuenta de que sí, que es a mí que Dios me quiere usar, de que el temor no puede ser un obstáculo para yo poder avanzar, si se supone que yo no camino por vista, sino que yo camino por fe, y yo avanzo no por lo que mis ojos están viendo, sino que yo avanzo por la convicción que yo tengo de quién es el que me ha llamado. Por eso el mensaje central de toda esta serie fue: mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque yo, el Señor Jehová, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Entonces, si Dios es el que está conmigo, si Dios es el que me ha llamado, pero no solamente me ha llamado, sino que también me ha escogido, porque la palabra del Señor dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Por qué yo temer a la obra y a la asignación que Dios a mí me ha dado? Y nosotros hemos estado hablando de conquista durante todos estos meses, y el mensaje de la semana antepasada de la pastora Ener nos dio una revelación aún mayor, poderosa, cuando ella habló de relaciones, asociaciones peligrosas. ¿Cuántos recuerdan esto? Eso quiere decir, ok, yo voy a conquistar, yo sé que Dios me ha llamado, pero yo tengo que saber con quién yo me asocio para yo poder avanzar en ese llamado que Dios me ha dado. Pero tenemos un problema, que nosotros venimos aquí domingo tras domingo, recibimos un mensaje poderoso del Espíritu Santo de Dios que nos habla a nuestras vidas, nos empoderamos por un momento, recibimos pero no actuamos. Nosotros vamos a algo que se llama encuentro cara a cara. Tú recibes sanidad, tú recibes liberación, sales del encuentro, ¿verdad? ¿Cuánto le ha pasado? Sales empoderado del encuentro, pero como que se quedó ese hombre, esa mujer solamente en el encuentro. A veces estamos esperando una conferencia como la que nosotros recibimos la semana pasada en Ruido. ¿Cuántos estuvieron en Ruido la semana pasada? Poderosísimo. Dios nos habla, Dios nos llama, pero nos quedamos lamentablemente en el llamado. Y Dios quiere hoy llevarte del llamado a la acción. Dios quiere llamarte del llamado al movimiento. Y este es el tema del día de hoy. Porque Dios no quiere que tú simplemente vengas aquí a escuchar algo.
Dios no simplemente quiere que tú levantes tus manos y tú digas amén, sí, yo lo creo. Dios quiere que eso que tú estás escuchando, tú lo pongas en práctica, que tú te levantes porque Él está contigo, que tú avances y pongas en acción lo que Dios a ti te está hablando. Porque Dios no quiere una iglesia global internacional que simplemente sea una iglesia que escuche. Dios quiere una iglesia que seamos hacedores ¿de qué? De la palabra de Dios. Eso lo dice la Biblia. Yo no quiero que ustedes sean oidores, oye cómo lo dice, olvidadizos, sino que Él quiere que tú seas un hacedor de la palabra que Él ha sembrado hoy en tu corazón, de la palabra que Él ha sembrado en tu vida. O sea que en esta mañana, déjame decirte algo, usted tiene que salir por esa puerta listo para la acción, porque tú tienes todo lo necesario. Tú tienes todo lo necesario para que tú puedas creer que Dios tiene un plan contigo. Que Dios no quiere que tú vengas domingo tras domingo a sentarte ahí, a calentar un asiento. No sirve de nada. Sino que Dios quiere realmente que tú te levantes, porque tú tienes lo primero, el poder del Espíritu Santo de Dios que reposa hoy sobre ti. Y tú sabes quiénes entendieron que ellos podían conquistar y avanzar hacia adelante. Los discípulos de Jesús. Cuando Jesús tenía que partir de este mundo, cuando Él tenía que ascender a los cielos, dice la Biblia que el Señor se le apareció a más de 500 personas. Y cuando Jesús se le apareció a estas 500 personas, estos discípulos eran personas no estudiadas, eran gente de pueblo, de Galilea, eran personas llenas de temor. Eran personas que posiblemente venían del rechazo. Eran personas que posiblemente no se sentían realmente capacitadas. Imagínense eso. Caminar con Jesús. Cuando tú caminas con alguien, eso es como un niño. Que cuando el niño está con su papá, ¿qué pasa? El niño se siente seguro. Pero cuando el papá no está, el niño se siente desprotegido porque no sabe qué va a hacer. Los discípulos se sentían seguros caminando con Jesús. Se sentían empoderados porque ellos estaban con aquel que sanaba enfermos, con aquel que hacía milagros, con aquel que hablaba y los demonios huían. Pero Jesús les dijo: ya yo no voy a estar aquí. A ustedes les conviene que yo me vaya de aquí, porque yo tengo una promesa para ustedes. Y esa promesa está en el libro de Hechos, capítulo 1 al 8. Yo quiero que prestemos mucha atención a esto. ¿A cuántas personas fue que Jesús se le apareció y le dio una promesa? ¿A más de quién? De 500 personas. Y la promesa que Dios le estaba dando a ellos es la misma promesa que hoy nosotros la tenemos como una realidad. Y lo que el Señor Jesús le dijo a ellos es: pero recibiréis ¿qué? ¿Cómo dice? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Escuche bien. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él le dijo: yo me voy, ustedes están tristes. No lloren. Es que me conviene, les conviene a ustedes que ya yo no esté dentro de ustedes físicamente, porque lo que yo tengo para ustedes va a ser algo mejor y mayor. Entonces, ¿cuál era la promesa? El Espíritu Santo de Dios. Pero con el Espíritu Santo de Dios se iba a desatar sobre ellos un ¿qué? Poder. Y hay dos palabras en el griego que definen lo que ellos iban a recibir. La primera palabra, poder, en griego es la palabra exousia. La palabra exousia, escuche bien, grábeselo ahí mismo. La palabra exousia significa o se traduce como una autoridad. O sea, que Dios le iba a dar a los discípulos una autoridad, pero también se traduce como un derecho legal para ellos actuar. Porque Jesús le había dicho: las obras que yo hice, ustedes la van a continuar. Lo que ustedes me vieron hacer, ahora yo le voy a dar autoridad para que ustedes hagan eso y para que ustedes hagan mucho más que eso.
Y yo te voy a dar ahora una autoridad, un poder delegado. Y es una autoridad que ningún hombre humano ni en la tierra te va a poder quitar, porque soy yo que te voy a dar esa autoridad. Pero ¿qué pasa? Ellos posiblemente dijeron: ajá, ¿y qué yo hago con la autoridad? Ajá, ¿y qué yo hago con el permiso legal que tú me estás dando para yo poder obrar, si yo no me siento capacitado? Eso igual que yo les diga a ustedes: levántense, que Dios está con ustedes, Dios les dio el derecho para que ustedes puedan avanzar. Y tú dices: pero yo no me siento capacitado. Pero lo que hay dentro de mí es temor. Lo que hay dentro de mí es que yo me siento que soy una persona, al menos yo no tengo quizás los estudios, yo no tengo realmente el conocimiento. Pero hello, ahora viene aquí la segunda palabra. La segunda palabra para poder es dunamis. La palabra dunamis significa fuerza. La palabra dunamis significa poder. La palabra dunamis significa habilidad. La palabra dunamis significa capacidad inherente. Hablamos de un poder en acción. En pocas palabras, cuando el Señor le dijo: ustedes van a recibir poder, Él le dijo: ustedes van a recibir eusousia, van a tener autoridad para poder hacer las cosas que yo hacía. Pero soy yo que los voy a capacitar a ustedes. No va a venir algo de ti. Y la palabra dunamis significa dinamita, explosión. O sea, que lo que iba a ocurrir en ellos en ese día, señores, era que el Espíritu Santo de Dios se iba a derramar de una forma tan fuerte que Dios iba a revolucionar sus vidas. Y aquellas personas que mucha gente la conocía, la gente la iba a reconocer, porque iban a decir: ¿y cómo él pudo hacer eso? Oh, porque reposaba sobre ellos el poder del Espíritu Santo del Señor. ¿A cuánto no les ha pasado que hoy en día la gente te ve y te dice: pero ¿y cómo fue que fulanito cambió tanto? ¿Y cómo fue que María está haciendo cosas eso? Ah, porque que María está llena de la presencia de Dios. Es que Pedro está lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Es que no es con sus fuerzas, es que no es con su habilidad. Es lo que Dios hace con ellos. Y había una promesa. ¿Y cuál era prácticamente la promesa? Ellos iban a recibir el poder, el dunamis, la eusousia, poder actuando en su vida. Y dice en el libro de Hechos capítulo 2, es bueno que usted lo sepa esto, Hechos capítulo 2, que se juntaron los discípulos. Jesús le había dicho a ellos: para recibir ese poder solamente van a tener que hacer una sola cosa: permanezcan en Jerusalén, no se muevan de Jerusalén, quédense en Jerusalén. Los discípulos, ¿para dónde cogieron los discípulos? Para Jerusalén. Pero ¿cuántas personas fue que el Señor le habló? A más de 500. ¿Tú sabes cuántas personas nada más acudieron al llamado y accionaron? 120. O sea que no somos todos los que están. La pregunta que yo te hago: ¿tú quieres ser de esos 500? ¿O tú quieres ser de esos pocos 120 que dijeron: no me voy a quedar con el llamado, con la convocatoria, yo voy a ir y voy a permanecer en Jerusalén para yo poder ver la obra y la manifestación del Espíritu Santo de Dios ahora en mi vida? Pero miren esto: de 500, solamente 120 personas estaban a la espera, a la expectativa de lo que Jesús, o sea, 120 solamente creyeron y esperaron con fe. ¿Y cuántas veces Dios nos hace una convocatoria y nos llama? ¿Cuántas veces el Señor nos dice: avanza? Pero son pocos los que avanzan. Ahora yo quiero ser de esos pocos que realmente puedan creer. Y dice en Hechos capítulo 2, miren cómo ocurrió esto. Estaban solamente 120 personas ahí. Y dice que de repente se oyó un ruido del cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte, impetuoso, que llenó la casa donde estaban todos sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes, dice que fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad.
Las lenguas que ellos estaban hablando no eran las lenguas que usted escucha espirituales. Era que en esa comunidad habían personas de diferentes lenguas y naciones que hablaban otros idiomas. Entonces esta gente bruta, escuche bien, que nunca habían estudiado, de momento vino el llamado porque estaban unánimes en oración, esperando que ese poder fuera depositado sobre ellos. Gente que solamente hablaba un idioma comenzaron a hablar otros idiomas. Esto es como que nosotros que estamos aquí, ninguno hablemos inglés, y de momento venga el Espíritu Santo de Dios y nosotros comencemos a hablar realmente inglés. ¿Y cómo lo hicieron si no estudiaste? El poder del Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra del Señor que esas personas que eran de esas otras comunidades se sorprendían y decían: pero ¿y cómo los brutos Galileo están hablando en nuestro idioma? Porque fue derramado un poder. O sea que en pocas palabras es el Espíritu Santo de Dios que te capacita. A veces nosotros ponemos demasiada excusa: yo no puedo, yo no estoy capacitado, yo no puedo hablar quizás de la palabra de Dios. Pero no te enfoques en el no puedo. Comienza a orar para que el poder y la manifestación del Espíritu Santo comience a fluir, porque es el poder del Espíritu Santo de Dios que te da autoridad, pero también Él te da realmente esa capacidad. Y de momento estos individuos comenzaron a predicar. Oigan eso, señores. Ahí mismo dice que Pedro, cuando recibió el poder del Espíritu Santo, Pedro comenzó a hablar. Pedro comenzó a predicar. Porque Pedro, ¿qué estaba haciendo Pedro con los discípulos? Ellos estaban en el momento correcto, ellos estaban en el lugar correcto, a la espera correcta para recibir el poder, el dunamis, la ausocia del Espíritu Santo de Dios. Y dice que cuando Pedro comenzó, escuchen bien, a hablar, dice que más de 3,000 personas se convirtieron ese día. Oye. Y ahí fue que la iglesia comenzó a crecer. De momento, esta gente que eran cobardes, esta gente que no sabían hablar, se convirtieron en gente llena de poder, llena de la autoridad, para hablar con seguridad y de nuevo el mensaje de la palabra de Dios, a tal punto que estuvieron dispuestos hasta perder su propia vida por causa de Cristo. Y eso solamente lo hace, ¿sabes qué? El poder del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando Dios te llama a una conferencia, porque cuando Dios te llama a un encuentro cara a cara, Dios no te está llamando simplemente para impresionarte. Dios te está llamando, ¿sabes para qué? Primero, para transformar tu mente, para transformar tu corazón, y que producto de esa transformación tú te puedas levantar y puedas movilizarte y hacer lo que Dios te mandó a hacer en este tiempo. La pregunta es: ¿qué vas a hacer con lo que nosotros te estamos dando cada domingo? ¿Qué vas a hacer cada vez que tú vas un lunes a Rema? ¿Qué vas a hacer cada martes que te reúnes en los grupos de Preciosas de Dios? ¿Te vas a quedar sentado o te vas a parar a decir: yo tengo el poder, yo tengo la autoridad para hacer lo que Dios me vaya a hacer? ¿O te vas a quedar pensando en las cosas físicas y humanas que te están ocurriendo? A veces somos personas que vivimos por vista, pero no es por vista. Dios te está llamando a que te levantes hoy a vivir por fe. Porque a veces cuando nosotros comenzamos a mirar desde el punto de vista de lo físico, de lo humano, perdemos de vista lo más importante. Perdemos de vista a Dios y lo que Dios nos está mandando a hacer en este tiempo presente. Entonces, hay tres cosas. Porque la llenura del Espíritu Santo de Dios tiene tres aspectos importantes para lo que anotan. Número uno, la llenura del Espíritu Santo te da poder, capacidad y te da habilidad. Pero la llenura del Espíritu Santo de Dios viene cargado con un propósito. ¿Cuál era el propósito para los discípulos? Y es que ellos me serán testigos. ¿Dónde? En Jerusalén. Jerusalén era donde ellos se encontraban localmente. En Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí hay algo muy poderoso. ¿Dónde estaban los discípulos? En Jerusalén.
Ese era su territorio. Eso quiere decir que cuando Dios te llena de su poder, que cuando Dios te llama, lo primero que Dios quiere que tú impactes sea el lugar donde tú estás. Hay gente que sueña: Señor, yo quiero irme de misiones, yo quiero impactar el mundo y quiero irme a los Estados Unidos. Pero ¿cómo tú quieres impactar el mundo si primero tú no impactas tu esposa y tu mujer que están al lado tuyo? ¿Y qué yo dije? Esposa y mujer es lo mismo. Pero anyway, ustedes me entendieron. ¿Usted me está entendiendo? Cuando Dios transforma la vida de un hombre de Dios, cuando Dios transforma la vida de una mujer de Dios, ese hombre de Dios, donde primero tiene que ser un agente de cambio, es en su casa. Usted no puede pretender cambiar su trabajo, cambiar, ser de influencia en otro lugar, si usted primero no es un agente de influencia en su casa. Si tu esposa no te dice: wow, qué hombre de Dios yo tengo aquí en mi casa, eso quiere decir que el poder de la palabra del Señor todavía no ha impactado tu vida. Los primeros que tienen que ver eso son la gente de tu casa. ¿De qué nos sirve a nosotros que la gente de fuera diga: wow, pero ese muchacho, ese pastor Netalí, eso es lo máximo? Pero si mi esposa no opina lo mismo, mira. Porque yo tengo que ser testigos primero, o sea, en Jerusalén, en mi cosa local, en mi territorio realmente local. Comienza por tu familia. Ay, pastor, ¿y cómo yo puedo hacer que mi familia se convierta a los pies de Cristo? ¿Y cómo lo invito a la iglesia pero no viene? Da ejemplo. ¿Cómo tú estás respondiendo en los momentos de crisis, cuando se levantan esos problemas a nivel realmente matrimonial? Es ahí donde tú tienes que ser testigo del Señor Jesucristo. Porque dice: y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén. Dice, comienza localmente y luego se expande. Porque Dios nos llama a primero: soy de influencia, me lleno del Espíritu Santo de Dios, hago la labor que voy a hacer movido por el poder de Dios, infecto mi casa, o sea, influencio realmente mi comunidad y mi casa. Y luego eso sigue, señores, caminando. Mi familia, mi casa, después el vecino, la gente de mi comunidad. ¿Por qué? Porque sobre ti reposa el poder del Espíritu Santo de Dios, que tiene que ir fluyendo siempre. Es fluyendo. Y eso es como un agua que va derramándose, y otras personas van a estar recibiendo lo que el Espíritu Santo ha derramado sobre tu vida. Pero no se puede detener el fluir del Espíritu Santo de Dios. No se puede detener el Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que tiene la llenura del Espíritu Santo, tiene que tener un alcance geográfico hacia donde quiera que realmente tú te vayas. Porque para eso es que Dios a nosotros nos ha llamado. A veces somos gorditos espirituales. ¿Usted sabe lo que es un gordo espiritual? Me lo acabo de inventar. Un gordo espiritual: el que viene aquí se alimenta, engorda, come todo, mañanita engorda, hombre de valor engorda, está en todo, está en rema, estaba sirviendo en el bautismo pero lleno, y quiero recibir de esto. Pero tú sabes que llega un momento que no da, porque tú viniste aquí simplemente a conformarte con sentarte aquí, y no estás entendiendo que tú estás sentado aquí porque Dios todos los días te quiere preparar para la obra que tú tienes que hacer cuando tú salgas por esa puerta. Por eso que habemos tantos cristianos obesos, porque nosotros hemos sido llamados a dar por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. No podemos ser cristianos egoístas. ¿A quién tú vas a traer la próxima semana que se va a sentar ahí en esa cinta vacía que está ahí? ¿A quién tú vas a impactar la próxima semana con tu carácter? Porque nosotros somos llamados a transformar. Dios nos transforma para transformar a otros. Dios nos sana para que nosotros podamos sanar a otros a través de la obra que el Espíritu Santo de Dios ha hecho con nuestras vidas. Pero lo primero que tiene que cambiar en nuestra vida somos nosotros. El cambio no va a suceder
si nosotros no cambiamos de adentro, si no conquistamos desde adentro para nosotros poder ver manifestada esas conquistas externas, todo se gesta en lo de adentro. Y lo de adentro es aquello que se gesta a través de ¿qué? De tiempos de oraciones. Pero vamos a hablar de esto. Y miren lo que dice este versículo bíblico. Proverbios capítulo 21, versículo 31. Y fue una figura que nosotros usamos en la conferencia Ruido. Y es que dice: el caballo se alista para el día de la batalla, pero la victoria le pertenece a Dios. El caballo se alista para la batalla, o el caballo se alista para la conquista, pero la victoria le pertenece al Señor. Aquí hay algo poderoso. ¿Tú sabes quién es el caballo? ¿Quién es el caballo? Nosotros somos el caballo. A mí me llama mucho la atención porque en la Biblia Jesús siempre utilizó ejemplos naturales para brindar más luz en el mundo espiritual. Por eso Jesús hablaba con parábolas. Por eso en la Biblia se hace comparaciones de que el justo crecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Eso es importante porque entonces tú tienes que irte a ver cuáles son las cualidades que tiene el cedro. Cuando dice el Señor aumentará tus fuerzas como las del búfalo, como lo está haciendo en este momento, ¿cuánto lo creen? Entonces yo tengo que saber cuáles son las cualidades del búfalo. ¿Por qué Dios dice que Él aumenta mis fuerzas como las del búfalo? Entonces, en una temporada de mi vida, aquí me hicieron mucho bullying en el 2018 porque todas mis prédicas tenían que ver con un animal o una planta y me llamaban el predicador de Animal Planet. Y hoy quise retornar a Animal Planet, al origen de hace muchos años atrás. Y tuve que buscar la figura del caballo. ¿Qué tiene que ver la figura del caballo con una batalla? ¿Qué tiene que ver la figura del caballo con una conquista? Y es que en la antigüedad, sobre todo en el Imperio Romano y entre los pueblos, dice, persas y medievales, el caballo era una figura muy clave. Porque el caballo se valoraba, número uno, por su disciplina al entrar en los espacios cerrados. Los caballos se utilizaban en la batalla y los caballos de infantería tenían que entrar por unas puertas, por las puertas de las ciudades. También el caballo se tomaba mucho en consideración su reacción frente a los ruidos, a las sombras y a los pasadizos estrechos. Pero también el caballo, se observaba mucho el tipo del caballo para la guerra por su valentía. Si el caballo, escuche bien, dudaba o se resistía, se consideraba una mala señal. Pero el caballo no venía solo. El caballo venía ¿con quién? Con un jinete. El jinete es quien dirige al caballo, pero el jinete analizaba el comportamiento del caballo. Entonces muchos de los jinetes y los entrenadores observaban cómo el caballo cruzaba por esa puerta. Si entraba firme, era una buena señal. El caballo realmente está listo. Pero si el caballo retrocedía o el caballo se alteraba, era una señal de peligro o de fracaso. En pocas palabras, así como el caballo debía de entrar con seguridad por una puerta, así también nosotros tenemos que andar con seguridad en este mundo, porque nosotros sabemos quién es el jinete que está hoy guiando nuestras vidas. Si el caballo era temeroso, había un mal resultado. Pero si el caballo era aguerrido, estamos listos para la batalla. El problema está que así como se analizaban los caballos para la guerra, así muchos de nosotros estamos. Si tú estás aquí hoy
y recibes una palabra del Señor de lo que Él va a hacer realmente contigo, y tú sales allá afuera y entras allá afuera al mundo, porque estamos aquí en el mundo con un propósito, y tú estás lleno de miedo y tú estás lleno de queja, quiere decir que tu vida espiritual es débil. Analiza, tu vida espiritual es débil. Y Dios lo que quiere es que nosotros seamos como los caballos firmes, que seamos aguerridos. A veces estamos en medio de la batalla y lo que hay en nosotros es queja, es temor. Señor, ¿y por qué tú me estás dejando pasar por esta situación? En vez de nosotros decir, no, yo sé que esta batalla no es mía, que la batalla es del Señor. Y como la batalla es del Señor, también la victoria nos la dará el Señor. ¿Usted está escuchando esto? Que la batalla te la dará el Señor. Entonces nosotros debemos estar preparados como el caballo que está listo para la victoria, preparados para la obra que Dios a nosotros nos ha llamado. Debemos estar listos para ser testigos de Cristo y debemos estar disponibles para toda buena obra. Porque nosotros no hemos sido llenos del poder del Espíritu Santo para nosotros quedarnos quietos, sino para nosotros andar en movimiento. En movimiento. Miren cómo dice aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11, para que usted pueda entender. Usted ve que el caballo no está solo, ¿verdad? Hay un jinete. Está la visión de Juan en Apocalipsis. Entonces viene el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba el fiel y el verdadero. Con justicia juzga y pelea. El fiel y el verdadero es el que está contigo. El fiel y el verdadero es el que va a cumplir cada promesa que se te fue dada. El fiel y el verdadero es el que quiere hoy en día dirigir tu vida. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás caminando como un caballo loco solo o te estás dejando dirigir por el jinete? Hay tres tipos de personas. Tres tipos de personas. Y yo quiero llevarte a esos tres tipos de personas. Número uno, está la persona que está lista pero inmóvil. El que está listo pero inmóvil es aquella persona que está preparado pero no acciona. Es aquella persona que actúa como que no tiene quien lo dirija. ¿Por qué? Porque no tiene una relación con Dios. Por lo general, el que está listo y por inmóvil es aquella persona que está viendo todo lo que está pasando en la iglesia, pero simplemente se convierte en un observador del mover de Dios. Se está moviendo el Espíritu Santo de Dios. La iglesia global internacional se ha levantado con poder como nunca antes, pero tú estás ajeno a lo que está sucediendo. ¿Cómo sí? Es aquel que está viendo cómo otros salen a la pista a correr y tú te quedas inmóvil observando mientras otros están alcanzando y llevando a cabo lo que Dios realmente le ha mandado a hacer. Este tipo de personas, por lo general, es el cuando ve el mover, todo lo critica. No piensa en wow, mira cómo se están dando las cosas ahora. No lo está pensando. Él está en la queja. Él está todavía en la mentalidad que dejó hace mucho tiempo atrás. Y tú sabes qué sucede. Es el tipo de persona que no está disponible. Y Dios no está buscando personas que simplemente escuchen. Dios está buscando gente que esté disponible. Porque todos los que estamos aquí somos parte en el cuerpo de Cristo. Porque todos los que estamos aquí, Dios quiere que hagan algo, que obren en algo. Pero tú sabes qué va a pasar. Que si tú no estás disponible para la obra del Señor,
Si tú no estás disponible para que el Señor te pueda llenar con poder como Él quiere hacerlo, pues entonces va a agarrar a otra persona que no tiene ni los mismos talentos que tú tienes, que no tiene ni la misma capacidad que tú tienes, pero tiene un corazón disponible. Entonces Dios va a tener que utilizar a otro que no tiene ni siquiera las capacidades que tú tienes. Porque Dios no está buscando gente capaz. Dios está buscando gente que diga, que esté disponible y dile: heme aquí, aquí estoy yo, Señor, haz lo que quieras conmigo. Aquí yo te doy un espacio para que tú me uses como nunca antes. Yo muero a mi yo y yo quiero ahora que tu Espíritu Santo sea el que Él me guíe. ¿Usted está entendiendo? Pero ¿qué principio aprendemos? Que de nada sirve estar listos espiritualmente si estamos paralizados. Que el Espíritu de Dios te llena, pero ahora a ti te toca movilizarte con ese poder que está actuando dentro de ti ahora mismo. Que estar listo no cambia nada si no decides avanzar. Que si no decides moverte y actuar de igual forma, Dios va a tener que utilizar a otra gente. Pero número 2 está el que está listo sin entrega de control. El que está listo sin entrega de control, listo sin soltar el control, es aquel que anda con el jinete. Pero no es el jinete que lo está dirigiendo, es él que está dirigiendo al jinete. Es aquel que tiene los ojos abiertos por vista, tratando de irse por el camino que él entiende, porque él quiere hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Tiene quien lo dirija, pero no se deja dirigir. Confía en sus propias fuerzas sin depender de Dios. Confía en su talento y en su capacidad y está lleno de orgullo espiritual. Es guiado por sus emociones y es guiado también por sus sentimientos. Se rige por lo que humanamente ve y no puede ver más allá de lo que sus ojos están viendo. Tiene talento, tiene gracia, tiene carisma, pero solamente depende de ello. Este tipo de persona no rinde cuentas, no se deja pastorear. Este tipo de personas no tiene mentores porque quiere hacer lo que le da. Ese es el tipo de persona. Ahí está como duro, caballo loco. Aparentan estar. De hecho, le voy a decir algo. Esos caballos locos a veces hacen mucho. Pero tú sabes que pecado no solamente es desobedecer a un mandato de Dios. Pecado es cuando tú haces cosas que Dios no te ha mandado a hacer. ¿Usted escuchó? Cuando tú haces cosas, mire, yo hice muchísimas cosas por Dios en el pasado que no me competían. Señor, pero yo soy el ejemplo vivo de es por Él que estoy gastando mi vida. Mijo, pero yo no te mandé a hacer eso. Yo te mandé a hacer otra cosa. ¿Usted me está escuchando? Eso es como la madre que le dice: ¿a cuánto lo mandaban a hacer oficio en su casa? Dios mío. Te mandaban a lavar el baño, pero no era el baño. Tú fregabas. Venía tu mamá: Nestarí, este baño está sucio. Mami, yo fregué. ¿Tú no viste esos trastes como están? Esos trastes están bicochitos. Pero no fue eso que yo te mandé a hacer. O sea que eso es tomado, señores, como desobediencia. Y esto nos enseña que la obediencia es más importante que los talentos y el servicio. Que una persona con fuerza y con talento sin control es inútil. Un caballo con una fuerza bruta es inútil. Dios no está buscando gente capaz. Dios está buscando gente que pueda escuchar su voz y dejarse dirigir por el jinete.
No es capacidad lo que Dios está buscando. Dios quiere dirigir tu vida y encaminar tu vida. Y por último, está este tipo de persona. Es el que está listo para ser guiado por Dios. Esas personas por lo general están expuestas al bullicio externo. Hay mucho ruido a nuestro alrededor. Recuerdan que una de las cualidades del caballo que va a la guerra era que se tomaba en cuenta cómo reaccionaba frente al ruido. A veces estamos envueltos en mucho ruido y perdemos de vista en medio del ruido que hay un jinete y hay un Dios que nos está hablando. Aquel que quiere ser dirigido por Dios es aquel que aún en medio de las voces confusas que están a su alrededor puede escuchar la voz del susurro de Dios que le está diciendo: levántate, es contigo. Acciona, es contigo. Camina, no te detengas. Y ese es el tipo de de caballo que Dios quiere que tú seas hoy. El tipo de personas que tú puedas decir: estoy listo, Señor, aquí dispuesto. Vamos a terminar esta serie de conquista y no queremos que simplemente tú te vayas con tu cabeza llena de mucha información. Dios está levantando una iglesia como Global Internacional, una iglesia que es como un río, o sea, pero no un río cualquiera. No es un río estancado, es un río que está en movimiento. Y Dios quiere que tú también te metas en el mover del movimiento, porque llegó el momento, ¿sabes de qué? Llegó el momento de accionar. Llegó el momento de despertar y de dejar las cosas sencillas y nosotros meternos más profundo, porque Dios nos está llamando a algo más. Dios no quiere que simplemente seamos 120, que si aquí nos congregamos 1300 personas, equivalentemente de esas 1300 personas no solamente sean 500 los entendidos en los tiempos, sino que toda nuestra congregación avance, porque está lista a conquistar, porque reposa el poder y la autoridad del Señor sobre tu vida. Te digo algo, yo sé que posiblemente hay mucho ruido dentro de tu alrededor, pero no todo lo que se escucha fuerte viene de Dios. El ruido puede distraerte, pero la voz correcta es la que te dirige. Escucha la voz correcta, escucha la voz correcta. Y hay un versículo que me gusta mucho. Dice el versículo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Oye, ¿cómo dice? Por cuanto me ha ungido. ¿Cómo dice? Me ha ungido. ¿Recuerdan la palabra eusousia? Eusousia significa autoridad delegada. Eusousia está relacionado como cuando se ungía a los reyes y los sacerdotes. En la antigüedad se ungía a reyes y sacerdotes. Cuando se ungía a un rey y un sacerdote, era derramado sobre su cabeza un aceite, y ese aceite lo destilaba. Y cuando aquí dice el Espíritu del Señor está sobre mí, en poca palabra, eso es eusousia. El Espíritu Santo te ha ungido. Hay un aceite fresco que está siendo derramado ahora mismo sobre tu cabeza y que fue derramado sobre ti. Es una unción especial, es una gracia especial que corre, pero no solamente es algo que se queda contigo, sino que esa unción contagia a los demás. O sea, que el Señor te da una capacidad, o sea, una autoridad. Cuando dice me ha ungido, pero miren cómo dice el versículo anterior: el Espíritu del Señor está sobre mí. En ese sobre mí quiere ver con el dunamis. O sea, que Él no simplemente te ha dado autoridad, sino que Él es el que te va a capacitar. No dudes en lo que el Señor quiere hacer contigo,
Porque el mismo poder del Espíritu Santo de Dios que fue derramado en los discípulos, esa presencia del Señor que fue derramada sobre los discípulos, hoy en día para esta iglesia no es una promesa, es una realidad, porque tú tienes el Espíritu Santo de Dios dentro de ti. Porque la Biblia dice que somos el templo de la presencia del Señor. O sea que donde quiera que yo camine, algo tiene que suceder, porque el dunamis, la auxucia, la autoridad del Espíritu Santo hoy está sobre ti. Y todo lo que tú hables tiene que ver con el poder, tiene que ver con la gracia del Espíritu Santo del Señor. ¿Alguien puede entenderlo? Pero ¿cuál es el propósito? Y me seréis, mira cómo dice, ¿para qué? ¿Para qué el Señor ha depositado poder? ¿Para qué el Señor ha depositado una unción? Para que tú puedas dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y darles vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué fue todo lo que el Señor ha hecho contigo hoy? Hubo una palabra de buena nueva que te mantiene aquí de pie, que te quitó el velo, que te abrió los ojos para una realidad, pero que sanó tu corazón. Hoy tú estás aquí roto con tus situaciones, con tus problemas, pero el médico por excelencia está construyendo cada pedazo de tu corazón, porque Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Pero Él, de momento tú te sentías que tú viniste del mundo, como que tú estabas cautivo, como que tú estabas oprimido. Pero el poder del Espíritu Santo de Dios te sacó de la cárcel. Ahora tú te levantas para sanar a otros como Él te sanó. Ahora tú te levantas, ¿sabes para qué? Para que tú puedas pregonar libertad, hablar libertad, porque tú sabes que el Señor te libró de las garras del pecado y de la muerte. Y ahora tú como iglesia te levantas con poder y dice: heme aquí, aquí estoy, Señor. Alguien le dice: úsame. Alguien se pone de pie y le dice: